Mi hermana. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo están? Aleluya, victoria, aleluya. Domingo en la mañana. Ya en esta hora, para este momento, ya han pasado tantas cosas en esta semana. Sin duda le digo que hemos estado metidos en muchas situaciones en esta semana. Hemos ido, hemos venido, hemos estado en el trabajo, hemos estado en el supermercado, hemos ido en tantos lugares. Hemos tenido actividades, hemos estado dentro de situaciones a veces que no queremos, pero hemos estado en tantos lugares que verdaderamente es poderoso que por la gracia y la misericordia de Dios todos nosotros estemos aquí hoy en esta mañana. Dios. Bendito sea Dios. Porque todas estas cosas que hacemos, lo que decía el pastor esta mañana confirmándome el mensaje, estamos haciendo historia. Nuestras actividades de todos los días es el currículum de lo que estamos haciendo, y algún día ese currículum va a ser leído. ¡Santo! Todas las cosas que estamos haciendo viene haciendo nuestra hoja de vida, nuestro currículum. Y qué poderoso realmente, guardando las proporciones, ¿verdad? Que algún día podremos dar nuestro resumen tal como lo dio Pablo. Aleluya. Vamos a la palabra, por favor, a 2 de Corintios en el capítulo 11. 2 de Corintios en el capítulo 11. Y si quiere ponerse de pie para invitar a nuestros pastores en su reverencia por la palabra, vamos a leer a partir del versículo 22. Si ya lo tiene, diga gloria a Dios. Dice entonces 2 de Corintios en el capítulo 11 a partir del versículo 22, y dice la poderosa palabra de Dios: son hebreos, yo también; son israelitas, yo también; son descendientes de Abraham, también yo; son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más; en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, y 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido el naufragio, y 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos y hambre, y sed, muchos ayunos, y en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Puede tomar asiento, mi hermano. Aleluya. Es poderoso que algún día podamos usted y yo decir: yo pasé por el cáncer. Que algún día podemos decir: yo pasé por la osteoporosis, yo pasé por algún tumor cerebral. Que usted tenga un día la oportunidad de decir: sabes que yo pasé por la pandemia, yo pasé por el COVID, yo pasé, te digo, por tantas situaciones de mi vida. Yo pasé por la traición de alguien, yo pasé por un robo que me hicieron, yo pasé por un accidente, yo pasé por todo eso. Poderoso Y Jesús. estamos haciendo historia con esto. Aleluya. Yo fui despedido de mi trabajo porque prediqué el evangelio. Yo fui perseguido por mi familia porque me convertí a Cristo. Algún día vamos a tener ese resumen delante de Dios. Santo Jesús. Es tan poderoso el pensar esto. Qué hermoso y qué poderoso es entonces pasar estas situaciones teniendo el mismo sentir que había en Pablo, el mismo entendimiento que había en Pablo, el mismo razonamiento que tenía Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 1, por favor. Esta palabra me venía dando vueltas ya hace como un mes. Estoy leyendo Filipenses, no, un poco menos. Y cuando comencé a leer todo esto, mire, comencé a pensar entonces en todo lo que había pasado Pablo. Y mire lo que nos dice a partir del versículo 12. Esta carta a los filipenses se cree que fue escrita en Roma o en Macedonia, que es una de las provincias de Roma, que está cerca de lo que es ahora Italia. Y dice aquí en el versículo 12:
quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, mi hermano. Jesús. Qué poderoso es que podamos pasar por las cosas teniendo el entendimiento de saber que todo lo que me pase, lo que me vaya a pasar, será que sea siempre para el progreso del Evangelio. Que las cosas que nosotros estamos como hijos de Dios llamados a pasar sean para el progreso del Evangelio, mi hermano. Para que el Evangelio progrese en mí, para que progrese en mi familia, progrese en mi esposa, para que el Evangelio progrese en mis hijos, para que el Evangelio progrese en mi congregación, para que el Evangelio progrese en mi trabajo, para que el Evangelio progrese en mi escuela, para que el Evangelio progrese en el supermercado, para que el Evangelio progrese en el taxi, en el aeropuerto. Aleluya. Y es algo muy poderoso, mi hermano, porque cuando, por ejemplo, algún día lo están atacando en el trabajo, y cuando usted ve que lo está siendo perseguido, y en usted sale un Dios te bendiga, sale una mirada de misericordia, sale una palabra de aliento para esa persona que lo está atacando, eso está haciendo que el Evangelio progrese en esa persona, progrese en su jefe. Como decía hace un momento Víctor, si él es obediente, eso progresa para el Evangelio. ¡Wow! O sea, este hombre tiene algo diferente a los demás. Los demás, cuando yo ordeno algo, no hacen caso, pero este hombre obedece a su jefe. ¿Por qué? Porque sabe que es la autoridad delegada por Dios. De manera que entonces el Evangelio progresa. Si alguien te roba algo, te corta ahí en el supermercado y se mete, Dios te bendiga, ¿cómo estás? En lugar de que tú le reclames, el Evangelio progresa también en el supermercado. Si te pagan con una traición y tú haces algo bueno por aquella persona, ascuas de fuego, dice que amontonas en su cabeza, y el Evangelio está progresando sobre esa vida. Amén, gloria a Dios. Yo le digo una cosa, ya pudiéramos irnos a la casa con esto. Alabado Dios, aleluya. Pero aún hay un mensaje para nosotros, hermanos. Gloria a Cristo. Le voy a rogar que ponga atención. Miren lo que dice el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y usted sabe que en el original griego dice, en donde dice mis prisiones, dice mis cadenas. Pero cuando ve el significado de la palabra que significa, es algo muy poderoso. Porque lo que está diciendo aquí Pablo, que sus cadenas habían sido patentes, habían sido manifiestas, porque es lo que significa patente, primeramente a Cristo. Aleluya. Dice, estas cadenas que tengo son patentes, primeramente dice aquí a Cristo. ¿Qué quiere decir? De que eran manifiestas, que Él estaba encadenado en ese lugar. Era manifiesto para el Señor de que Él estaba prisionero en ese lugar. Y entonces dice, primero fueron manifiestas a Cristo y luego fueron manifiestas a todos los demás. Y lo que es la traducción del griego quiere decir no solamente manifiesta, quiere decir brillante y que se puede ver. Aleluya. Y esto es algo que es impresionante, mi hermano, porque el pretorio era el tribunal. Haga de cuenta ahora la Suprema Corte de Justicia. En el pretorio se reunían los políticos de aquel tiempo y el gobernador a juzgar a los reos, a los asuntos del pueblo. Es ahí donde estaban los hombres de gobierno, los hombres de eminencia, los hombres importantes. Y con todo eso ellos sabían y les era manifiesto quién era Pablo entre tantos presos. Aleluya. Porque en aquellos tiempos los romanos agarraban presos como que parecía que tenían colección, hermano. A donde quiera que iban agarraban presos y tenían presos y un montón de presos, pero entre tantos presos había uno que era distinto. Aleluya. Poderoso. Había uno que les era manifiesto, que no era un preso regular, que no era un preso promedio, mi hermano. A estos políticos y a todos los demás les era manifiesto quién era Pablo. Bendito
Bendito sea ¿Por qué? Dios. Porque esas cadenas habían sido primeramente manifiestas, habían sido acreditadas, habían sido patentadas allá arriba. Gloria, gloria a Dios. Cristo Jesús las había visto, Cristo Jesús las había puesto, Cristo Jesús era el que estaba en control de la vida de ese hombre. Por lo tanto, él sabía que estas cosas iban a redundar, iban a hacer multiplicar el evangelio en donde él estaba. Santo, Señor. Esto es algo poderoso, mi hermano. Hermoso, papá. Miren cómo se expresa de sí mismo Pablo. Efesios 6:20, embajador en cadenas. Filemón 1:23, prisioneros por Cristo. Segunda de Timoteo 1:8, preso del Señor. Filemón 1:13, prisiones por el Evangelio. Filemón 1:1, prisionero de Jesucristo. Efesios 3:1, prisionero de Cristo. Y aquí la palabra prisionero en el original griego es atado, es unido con Jesucristo. Aleluya, Jesús. Estoy diciendo, yo soy prisionero, quiere decir que yo soy atado con Cristo. Yo soy unido con Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y aunque esta expresión de atado, mi hermano, pareciera que nos limita, resulta paradójico, resulta contradictorio, pero la verdad es que cuando estamos atados con Cristo es cuando verdaderamente somos libres. Porque si el Hijo os libertare, libres seremos. Porque el que está unido con Cristo, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6:17. Porque el Señor es el Espíritu, y en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Gloria a Cristo. Aleluya. Esto nos recuerda una prédica, porque esto es algo impactante. Pongan atención, por favor, se lo pido. Una prédica que nos trajo nuestro hermano Carlitos, en donde decía que todo nos era lícito, pero no todo nos convenía. Aleluya. Y decía, no, todo lo puedes hacer, ahí está, todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Santo, querido Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No es el hecho de emborracharme, sino el hecho de saber que tengo la libertad de no hacerlo. Poderoso Jesús. No es el hecho de drogarme, sino saber que tengo la libertad en Cristo Jesús de no hacerlo. No es el hecho de robar, sino saber que tengo la libertad en Cristo Jesús de no hacerlo. No es el hecho de adulterar, sino saber que tengo la autoridad y tengo la libertad en Cristo Jesús de no hacerlo. No es el hecho de ver pornografía, sino que saber que tengo la autoridad del Espíritu y tengo también la libertad en Cristo Jesús de no verla. Aleluya. Gloria a Dios. Esto me quiere decir que también tengo el hecho de poder quejarme. Yo pudiera quejarme de tantas cosas, Bendito Dios. pero ¿sabe que tengo la libertad en Cristo Jesús para no quejarme, mi hermano? Gloria a Jesús. Y esto me recuerda una canción cuando estaba trabajando en Jamaica, Queens. Yo no sé si alguno conoce por allá, es un barrio muy, muy bonito, muy pintoresco, en donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, dentro de ese lugar estábamos construyendo un banco, y en la parte de atrás había una librería cristiana. En ese tiempo yo tenía una librería cristiana, entonces yo me iba a la hora del lunch y estaba ahí con la hermana, que tenía 3 niñas tan hermosas, y yo estaba ahí viendo las películas para ver qué películas podía llevar para la librería. Cuando estoy entonces metido un día caluroso y estoy entre los anaqueles, y escucho que se abre la puerta, y entonces le dice la hermana al hermano: hermano, bendiciones, ¿cómo estás? Y le dice el hermano: en victoria. Aleluya. Y entonces el hermano entra, pero yo no lo veo porque yo estoy entre los anaqueles. Dice: en victoria en este día tan maravilloso. Y yo, pues, como soy metido, ¿verdad?, le digo amén. Pero yo no lo veo a él. Y entonces continúa, y entonces dice: verdaderamente el que diga que Dios no es fiel y que Dios no es bueno es porque está. Y le grito yo: es porque está muerto, hermano. Y me dice amén. Y entonces cuando tú ves esto, pues parece una plática entre dos cristianos. Pero cuando salgo a caminar hacia donde él está, veo que es un muchacho que está en silla de ruedas. Santo. Él mismo había abierto la puerta. Él mismo había entrado ahí a ese lugar. Santo. Y eso, mi hermano, me dice algo. Qué lindo. Que si alguien que está paralítico, alguien que no puede caminar porque tú le mirabas que era desde pequeño, y puede reconocer que Dios es bueno, que Dios es fiel, es alguien que está prisionero de Cristo, mi hermano. Porque no fluye una queja,
porque esa es la otra prisión, estuviera quejándose, pero no fluye una sola queja, sino fluía alabanza. Él entendía que las circunstancias de su vida, que las circunstancias de tu vida no determinan la bondad de Dios. Aleluya. Dios es bueno independientemente de lo que pasemos nosotros, porque es su naturaleza. Hermoso. Dios no cambia, Dios es bueno para con nuestras vidas, mi hermano. Esto es algo impactante, hermano, que me dejó impresionado. Porque él sabía que su cuerpo estaba inválido, pero la palabra no estaba inválida, mi hermano. La palabra estaba fluyendo y él podía en la silla de ruedas darle gloria a Dios, darle alabanza al Señor. Poderoso Jesús. Esto es ser prisionero de Cristo. Esto es entender que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Este es el comprender que el propósito de Dios en mí tiene que ser mayor, mucho mayor y mucho más grande que todos mis planes, mis deseos, mis luchas y que aún mis fallas. Maravilloso Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas tiene que ser más grande que nosotros. Gloria a Jesús. Más grande que lo que deseemos, más grande que lo que anhelemos. Señor, alabanza. Porque así como estamos diciendo hace un momento, lo estaba también diciendo Víctor, así hay prisiones de Cristo, también hay prisiones de maldad, mi hermano. Y esto es notorio en el mundo. Usted se da cuenta que están prisioneros Bendito sea Dios. del asesinato, de las drogas, del entretenimiento, de la vanidad, de lo que quiera. Están prisioneros en eso. Mira lo que pasa en Hechos capítulo 8. Esta es la historia de Simón el mago, que se había supuestamente convertido cuando estaba Felipe predicando. Y entonces envían a Pedro, y entonces comienzan ellos a imponer, y a Juan me parece, comienzan a imponer mano, y comienza la gente a recibir el Espíritu Santo. Entonces Simón ve que están recibiendo el Espíritu Santo y dice, bueno, yo quiero de eso. Aleluya. Y va y le ofrece dinero a Pedro. Bendito sea Nada Dios. más que a Pedro, imagínense. Aleluya. A uno que no era muy temperamental, que no, o sea, al apóstol, aquel que fue usado por el Señor, aquel que caminó por el agua, le ofrece dinero. Gloria a Y entonces mire lo que le dice Pedro. Versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Santo. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aleluya. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Santo Jesús. Él estaba afuera, él estaba con los demás, pero estaba en prisiones de maldad. ¿Por qué? Porque los pensamientos de su corazón no eran rectos delante de Bendito Dios. sea el Señor. Gloria a Jesús. Estas prisiones de maldad en el mundo son manifiestas. Robos, asesinatos, drogadicción, lo que usted quiera, prostitución, lo que usted quiera. Y se entiende que esté en tinieblas este mundo y que la gente está en prisiones de maldad. Pero nosotros como hijos de Dios no podemos estar en esas prisiones de maldad. Poderoso Jesús. No podemos dejar que nuestro corazón no sea recto delante de Dios, porque Dios escudriña lo más profundo de nuestro Señor, ser. Aleluya. Gloria a Dios. Justamente el día de ayer me llama un hermano para compartir algo conmigo. Estaba un poco cargado por un sueño que tuvo. No le voy a mencionar ni el nombre ni de quién se trata. Pero entonces estaba diciendo que estaba su pastor rodeado de unos hombres que se miraban que eran malos. Cuando entonces él se viene acercando y cuando ve que está más cerca, entonces el pastor está en medio y está esposado con las manos. Sus manos esposadas. Y entonces él decía que él iba a ayudar a liberar a su pastor. Gloria a Jesús. Y eso, hermano, es un síntoma, es una señal inequívoca de que hay liderazgo que está en prisiones de maldad. Como decía Víctor hace un momento, que se acercan a las congregaciones y que trabajan en congregaciones, pero que su intención no es recta, su corazón no es recto delante de Dios. Bendito Jesús. Y eso es algo terrible, mi hermano, porque
al ver esto uno se da cuenta de que a veces hay orgullo en nosotros, hay soberbia, hay falta de misericordia, cuando hay malicia, cuando hay ira, cuando hay contienda en nuestras vidas. Alabado Jesús. Entendemos que estamos en prisiones de maldad, cuando hay inmundicia, cuando hay adulterio espiritual, cuando hay idolatría espiritual, estamos en prisiones de maldad, somos presos de nuestro corazón y de nuestra carne, y nuestra carne nos está llevando a donde no queremos, porque una prisión te lleva a otra prisión, y cuando estás haciendo algo malo vas a seguir haciendo otra cosa más mala, y al final vas a reencontrar la muerte, te vas a encontrar caído. Aleluya. Mira lo que dice Santiago cuando se está refiriendo a esto. Glorioso Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dice así. Cuando alguno es tentado, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Todo comienza con algo que pareciera inocente, pareciera que no tiene nada de malo, y es un pensamiento. Ese pensamiento se anida en nuestras vidas y nos lleva entonces a entrar en esa prisión. Y nosotros no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que estamos caminando hacia allá. Aleluya. Nadie nos está llevando, sino nuestra propia concupiscencia, los propios deseos torcidos del corazón. Bendito Dios. Aleluya. Por eso es importante que examinemos nuestro caminar. Sí, Señor. Pablo, él sabía y él entendía que esto era así. Bendito Dios. Y sabía que él iba a pasar por padecimientos. Mire lo que le dice a Timoteo en 2 de Timoteo. En el capítulo 9. Dice que él sufría penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Y luego dice en la parte C, mas la palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, yo estoy privado de mi libertad, pero la palabra de Dios que está en mí no está presa. Por eso es que la palabra fluía en él, por eso es que la palabra impactaba no solamente a los prisioneros, sino también a los magistrados, a los gobernadores. Por eso es que sabían que ese era un hombre diferente, porque la palabra de Dios no estaba presa en él. Entonces la palabra fluía y fluía de tal manera que era manifiesto en todo el mundo que él no era un hombre cualquiera, mi hermano. Santo, bendito Dios. Aquí la pregunta obligada es que ¿estamos nosotros presos en la palabra de Dios como Pablo? Bendito Dios. Poderoso. ¿O la palabra de Dios está presa en nosotros? Poderoso Dios. Porque esto es algo muy diferente, mi hermano, que hay una gran diferencia. Porque cuando yo estoy preso en la palabra de Dios, eso se manifiesta, eso fue patentado, fue decretado. Está viendo la gente que Cristo está en mí y que su palabra fluye en mí, que la palabra de Cristo mora en abundancia en mi vida. Está siendo manifiesto cuando yo soy preso de esa palabra. Cuando yo soy prisionero, cuando yo estoy atado con Cristo, la palabra fluye, fluye, fluye. Independientemente de las situaciones o tribulaciones que yo pueda pasar o enfrentar, si hay escasez, la palabra fluye. Si hay enfermedad, la palabra fluye. Si hay angustia, la palabra fluye. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Santo. ¿Por qué? Porque yo estoy preso en la palabra. Bendito sea el Pero cuando nombre la de palabra Dios. está presa en mí, cuando yo la tengo bien encerrada, miren, la palabra no fluye. No fluye en lo bueno, no fluye en los logros que tengo, no fluye en las bendiciones y en la abundancia, porque ahí debería de fluir también, ¿verdad? Bendito sea el Señor. No solamente en lo malo, sino cuando recibimos un bien, gloria a Dios. Cuando nos titulamos, bendito sea tu nombre. Cuando nos dan un ascenso en el trabajo, bendito sea Dios. Es ahí donde tiene que fluir. Amén. Pero cuando tú la tienes presa, no fluye en lo bueno. Bendito sea el Señor. Y si no fluye en lo bueno, pues tampoco va a fluir en lo malo, en lo negativo.
¿Por qué? Porque la tengo encerrada, la palabra. La palabra está encerrada en mí. Yo no estoy encerrado en la palabra. Por eso es que no fluye. Porque yo tengo la palabra encerrada en mi vida. Y lo único que va a fluir es la queja, es el temor, es la duda, es la incertidumbre. Santo, bendito Dios. Es pérdida, es muerte, es perdición. Sería triste y lamentable que nosotros como hijos de Dios estemos a gusto en estas prisiones de maldad. Gloria a Cristo. Y que estemos prisioneros del mundo. Cuando la libertad que Cristo Jesús nos ha dado no es una libertad simbólica o intelectual. Aleluya. Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Esto no es algo que te estás imaginando. Grande. Estaremos atacados, estaremos pasando por situaciones, pero cuando entiendes que eres verdaderamente libre, tú tienes el derecho y el poder de decir no a las cosas. Tú tienes el derecho a negarte a caer en lo que es obvio, a que todos digan, no, es que todos hacen esto, no, pero yo en Cristo Jesús no lo voy a hacer. Yo en Cristo Jesús soy prisionero de Cristo, estoy unido por Cristo. Entonces voy a gozar de esa verdadera libertad en nuestras vidas. Que verdaderamente, le digo, haríamos muy bien en practicarla. En negarnos a hacer lo malo, en negarnos a hacer lo que no es sano, en negarnos a hacer lo que no es santo. Bendito sea el nombre de Cristo. Para que sea patente arriba. Aleluya. Para que sea manifiesto arriba. Maravilloso. Que aquí hay un hombre, que hay una mujer que está preso en Dios. Que la palabra fluye y esa palabra fluye y afecta aquí abajo. Porque no es cualquier hombre, no es cualquier mujer, no es del montón, no es una cristiana, no es un cristiano promedio, no, sino la que la palabra fluye porque fue patentada ya en el cielo, porque fue manifiesta ya en el cielo, porque las situaciones que tú estás pasando, porque las heridas que hay en tu vida, porque todas esas cosas negativas que tú crees, Dios las tiene en control y les son manifiestas. Poderoso Jesús. Y cuando estás prisionero de Él, Él trae sanidad a tu vida, Él trae una manifestación de amor. Y cuando tú no te sientes amado, amada, Él te ama cuando nadie te ama. Cuando tú te sientes solo o sola, Él te hace compañía. Porque Él es manifiesto que ahí hay un corazón que lo busca y que lo ama. Hermoso papá. ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar seguir siendo tentados por el mal? Gloria a Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a pretender que somos libres y hacemos cosas escondidas, como si Dios no nos estuviera viendo lo que estamos haciendo? Alabado sea Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando, pretendiendo que Dios no nos está llamando a tener una vida en santidad? Santo eres, Señor. Este hombre estaba prisionero y en esas prisiones escribió 3/4 del Nuevo Testamento. Aleluya. Cuando tú estás prisionero en Cristo se manifiesta lo que hay en Santo. ti. Santo. Pero cuando estás manifiesto en prisiones de maldad, también les manifiesto a Él. Alabado Dios, sí, Señor. También Él se entristece cuando ve que estamos fallando, cuando ve que no entendemos, cuando ve que no comprendemos, cuando ve que nos ha dado tanto y nosotros seguimos dando vueltas en círculo todavía. Aleluya. Cuando no vemos y no volteamos hacia arriba donde viene nuestro socorro. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso, maestro. Glórianos Dios. Aleluya. Grande es tu amor y tu Si en este día el Espíritu Santo te ha mostrado que estás en alguna prisión aún de tristeza, alguna prisión de envidia, alguna prisión de soledad, alguna prisión de celos, alguna prisión de lo que el Espíritu traiga. Alabado sea tu nombre, Dios mío. Y hoy quisieras entregar esa prisión. Aleluya. Hoy quisiera ser prisionero de Cristo, atado con Cristo, unido con Cristo y no con nadie más. Gloria a tu nombre, papá. Te voy a pedir que te pongas de pie y que pases al frente, que no tengas miedo, Maravilloso, bendito que permitas Dios. que los pastores y los líderes oren por ti. Gloria a Y si tu tú eres nombre. líder y necesitas, también pasa adelante. Gloria
Esto no se trata de juzgar ni de ver quién pasa ni nada, sino que tú públicamente manifiestas que quieres estar prisionero con Cristo, que quieres que la palabra de Cristo fluya en tu vida, en tu corazón. Qué lindo Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Aleluya. Santo te adoramos, Señor. Si quieres que oremos por ti, no te vamos a preguntar qué es lo que haces. Solamente pasa al frente Santo, para que oremos, porque el Señor que está en este lugar conoce mejor tu vida y mi vida. qué lindo Dios. Si hubiera alguien que necesita de oración, Te adoramos, papá. no permitas que las apariencias te roben la bendición. Yo sé que Dios puede sanarte ahí donde tú estás, yo lo entiendo. Pero qué hermoso es que tú públicamente digas: necesito de la oración. Santo, papá. Hermoso, Poderoso Dios. hermoso. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, Jesús, te adoramos. Cierra sus ojos, mi hermano, cierra sus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Santo. Ay, Dios mío, Dios mío. Santa Padre amado. Ay, santo eres, Señor. Recíbela en esta hora. Ay, papá, en el nombre de Jesús. Sea llena de confianza. En el nombre de Jesús, aleluya. Pertenezco a ti, Señor. Él te recibe. Y no hay nada que pueda Su sangre te borrar perdona. Aleluya. Qué ese lindo. amor que un día Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios, para con nosotros. Señor, salvando, sanando, curando su corazón, su vida. hoy mi vaso cae. Pido por la marca de Dios, Padre amado. Salva, salva. Derramado a tus pies, Señor. Reciba en esta hora, Padre amado, que tu hija se había perdido y ha regresado. Recíbela, abrázala, oh Dios. Alcanza, Dios, mi que tú puedas hablar de reflejar Dios, mi corazón, rómpelo y libre, que tú puedas hablar de En nombre de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén. reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria
queremos presentarnos delante de ti, Señor, con manos limpias, Dios. Dios, me abra
conmigo. Y